Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a responder a la consulta de un suscriptor que concretamente es resolver el ejercicio, en este caso el ejercicio número 3, correspondiente a un examen de funciones de una variable 1 de febrero de 2018 del grado de matemáticas de la UNED. El enunciado de este ejercicio 3 es el siguiente. Sean f, g y h tres funciones tales que g de x es menor o igual que f de x y esta a su vez menor o igual que h de x para todo x. ¿Vale? Y verifican también que g de 0 es igual a h de 0. Y por último, que g' de 0 es igual a h' de 0 y eso es igual a 0. Bien, con estas tres condiciones tenemos que ver cuál sería la derivabilidad, si es derivable o no, la función f en el punto x igual a 0. Vale, voy a hacer una serie de precisiones. Voy a suponer que tanto f como g como h están definidas en un dominio D, es decir, en un abierto no vacío de la recta real, ¿vale? Son tres funciones reales de variable real definidas en un abierto no vacío. Y que en ese abierto no vacío se va a dar la condición A. Es decir, esta desigualdad entre esas tres. Lo primero que tengo que averiguar es si f es continua en x igual a 0. Si no lo fuera, evidentemente no existiría la derivada. Bien, lo primero también que puedo sacar fácilmente es cuál sería el valor de f de 0. ¿Vale? Si os dais cuenta, en el apartado B me dicen que g de 0 es igual a h de 0, pero no me dan el valor de estas cosas comunes entre g y h. ¿Vale? Bien, por definición de la desigualdad que tengo aquí, pues g de 0 estaría comprendido f de 0 entre g de 0 y h de 0, ¿vale? Pero claro, si estos dos valores son comunes, vamos a llamarles, por ejemplo, b, a estos valores comunes, se sigue que f de 0 también tendría que valer b. Es decir, existe f de 0, obviamente, y coincide con los valores de h y de g. Ahora vamos a ver si eso no continúa. Si hacemos el límite cuando z tiende a 0 de f de 0 más z, ¿vale? Veamos lo que da. Está claro que esto es el límite cuando z tiende a 0 de f de z, ¿vale? Pero claro, f de z estaría comprendido entre g de z y h de z, para cualquier z del dominio. Entonces, si z tiende a 0, ¿vale? Tanto por la derecha como por la izquierda, me da igual. Si z tiende a 0, el hecho de que tanto g como h sean derivables en 0 implica que tanto g como h son continuas en 0. Y por tanto, esto dará g de 0 y esto dará h de 0, que como veis es un valor común, que he llamado b. ¿Lo veis? Entonces el límite existirá, ¿vale? He hecho el límite aquí realmente y he hecho el límite aquí también. Lo que pasa que, como es continua, el límite cuando z tiende a 0 de esto sería g de 0. Y aquí, obviamente, h de 0, ¿vale? Pues como digo, como g y h son continuas, entonces este límite existe y vale justamente b, que es el valor de f de 0. Entonces la función f tiene límite en 0 y coincide con el valor de la función en 0. Por lo tanto, f es continua en 0. Y por lo tanto podría ser derivable. Vamos a ver su derivada por la derecha. Sería el límite cuando z tiende a 0 por la derecha de f de 0 más z menos f de 0 partido z. Vale, esto sería cuestión de estudiar esta expresión. ¿Lo veis? Porque f de 0 he dicho que vale b.
y 0 más z sería obviamente z, ¿no? Entonces, esta expresión, cuando z es positivo, puede estar comprendida sin mayor problema, está comprendida sin mayor problema entre g de z menos b partido z y h de z menos b partido z, ¿vale? Lo que está claro es que g de z, f de z y h de z tienen esta relación de desigualdad. Si le quito el mismo valor a los tres, sigue siendo cierta la relación de desigualdad entre los tres. Y si ahora divido los tres entre un número positivo, pues sigue siendo cierta en el mismo sentido la relación de desigualdad. Si hago el límite cuando z tiende a 0 por la derecha, esto me dará g' de 0. Precisamente la definición de la derivada en g, la derivada de g en 0. Y esto me dará h' de 0. ¿Vale? Así que el límite cuando z tiende a 0 por la derecha de f de z menos b partido z, o si preferís así, es justamente g' de 0, h' de 0, pero nos han dicho que eso era 0. Por lo tanto, límite cuando z tiende a 0 por la derecha de f de z menos f de 0 partido z es 0. ¿Y qué pasa por la izquierda? Bien, por la izquierda puedo invertir la desigualdad. ¿Lo veis? ¿Por qué? Bien, la relación g de z menos b, f de z menos b, h de z menos b, tendría este sentido. Pero claro, ahora lo divido por un número negativo. Y por tanto lo invierto tanto en uno como en otro. Si hago el límite cuando z tiende a 0 por la izquierda, de aquí, de aquí y de aquí, la desigualdad se sigue manteniendo en este otro sentido, ¿vale? Pero claro, aquí da g' de 0. Aquí también da h' de 0. Son 0 y 0. Y esto obligaría a que el límite cuando z tiende a 0 por la izquierda fuera también 0. Así que el límite por la izquierda, cuando z tiende a 0 por la izquierda, el límite cuando z tiende a 0 por la derecha es el mismo de este cociente incremental, dan 0, y entonces puedo decir que la derivada en 0 de f es justamente 0. Y esto termina el ejercicio.